bienvenidos a este canal, Un Puente hacia la Docencia. Mi nombre es Luz Ariselva Calderón y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, el enfoque comunicativo funcional. Muy bien, empecemos. En este video nos centraremos nada más en contestar 7 preguntas sobre el tema, también relacionadas con la lengua y cómo los niños aprenden la misma. Así que empecemos. Empezaremos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se enseñó la lengua en la antigua Grecia? Muy bien, la enseñanza de la lengua en la antigua Grecia, particularmente durante el periodo clásico o helenístico, no se parecía en nada a nuestros métodos actuales. No existía la idea de lengua como una materia abstracta, aislada. Aprender la lengua significaba aprender a pensar en público y asimilar los valores morales de la comunidad. Esto también nos lo comenta el sitio web www.greece-is.com con su artículo subtitulado The Education System in Ancient Greece, donde se comenta: Primary education, paideia, literally learning, which in Athens was typically conducted in the home by private tutors focused on basic literacy and numeracy skills. From the age of 6 or 7, boys were taught to read, write, and perform simple arithmetic, as well as music, history, and ethics. Physical education was also emphasized to nurture their physical progress and instill discipline, especially important in the militaristic state of Sparta. Girls in Athens, on the other hand, were limited to learning the art of household management, which included weapons and other skills deemed essential for the future role as wives and mothers. La educación lingüística está fuertemente vinculada a la paideia, el ideal de la formación del ciudadano, y se estructuró de una manera muy rigurosa a través de 3 figuras de maestros, escalonadas según la edad del estudiante, usualmente varones de familias libres. Esto también podríamos resguardarlo con el artículo de la Gaceta del Colegio de Ciencias y Humanidades, donde se puede leer. En ese sentido, la paideia busca el deber ser del ciudadano, pues la buena formación de éste traerá beneficios para sí mismo, pero también, y de manera muy importante, traerá beneficios al ámbito público y social en el que vive. Tenemos varias etapas. La etapa número 1, la etapa primaria, o en griego el gramatistes. Va de una edad de los 7 a los 14 años. El aprendizaje comenzaba con el gramatistes, el maestro encargado de enseñar a leer y a escribir y realizar cálculos básicos. Como en esa época la escritura no tenía espacios entre palabras ni signos de puntuación, escritura continua, el proceso requería un esfuerzo monumental. Este, a su vez, se divide en 3 bases básicas, que son el método alfabético y fonético. Este se enseñaba primero el nombre de las letras, luego su forma visual y finalmente su sonido. Los niños repetían el alfabeto en orden directo e inverso, del alfa al omega y del omega al alfa. La sílaba como eje. Antes de leer palabras completas, los estudiantes memorizaban combinaciones silábicas. Por ejemplo, ba, be, bi, bo, bu. El dominio de la sílaba era indispensable para poder descifrar los textos continuos. Tablillas de cera y papiro. Escribían con un punzón, stylus, sobre tablillas de madera cubiertas de cera. Cuando el maestro aprobaba el trazo, se les permitía usar tinta y papiro. La literatura como manual de conducta, el gramaticus. Una vez que el niño había descodificado el código escrito, pasaba al cuidado del gramaticus. Aquí la lengua se enseñaba a través del estudio profundo de los grandes textos literarios.
considerados la fuente de toda sabiduría. Homero, como el gran maestro, la Ilíada y la Odisea eran los textos principales. Los alumnos no solo las leían, sino que debían memorizar miles de versos. A través de Homero aprendían vocabulario, geografía, historia y sobre todo moralidad. El concepto de arete o virtud. La lectura en voz alta. Lectio. En la antigüedad se leía casi exclusivamente en voz alta. El alumno debía aprender a modular la voz, respetar el ritmo de los versos, la métrica y expresar la emoción adecuada, un ejercicio físico e intelectual intenso. Es como si practicaras para una obra de teatro o para una presentación pública. El nacimiento de la gramática. Con el tiempo, especialmente en la época helenística, con eruditos como Dionisio de Tracia, se empezó a sistematizar el estudio de las partes de la oración. Nombre, verbo, pronombre, artículo, etc. Para preservar la pureza del griego frente a la expansión del imperio. La cumbre del dominio de la lengua. El retor. A partir de los 14 a los 16 años. Para los jóvenes de las clases ciudadanas que aspiraban a la vida pública, la etapa final era la retórica, impartida por el retor o por filósofos sofistas. En una democracia como la ateniense, un poder político dependía directamente de la capacidad de persuadir con la palabra, el arte de la persuasión. Aprendían a estructurar discursos argumentativos mediante reglas estrictas, la introducción, exordio, la narración de los hechos, la argumentación y la conclusión, peroración. Debates y simulaciones. Los estudiantes practicaban con ejercicios llamados progymnasmata, donde defendían posiciones opuestas sobre dilemas morales, leyes hipotéticas y mitos históricos. La elocuencia corporal. No importaba qué se decía, sino cómo. El control de los gestos, la postura del cuerpo y la proyección de la voz formaban parte integral del dominio de la lengua. Es importante destacar que el pedagogo, padaigogos, en Grecia no era el maestro que daba las lecciones, tal como lo es ahora, sino que era un esclavo de confianza que acompañaba al niño al colegio, cargaba sus útiles, vigilaba su comportamiento en la calle y le ayudaba a repasar la lección de memoria al volver a casa. El sistema de la gramática, la estructura de la lengua, la lógica, la estructura del pensamiento y la retórica, la estructura del discurso, funcionó tan bien que los romanos lo copiaron por completo, llamándolo trivium, convirtiéndose en la espina dorsal de la educación occidental durante los siguientes 1500 años. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 2 dice: 6 competencias que se requieren para el dominio de la competencia comunicativa. Muy bien. El dominio de la competencia comunicativa implica mucho más que solo conocer las reglas gramaticales de un idioma. Para comunicarnos con verdadera eficacia en distintos contextos, es necesario articular una serie de subcompetencias interconectadas, tradicionalmente a partir de los aportes de lingüistas como Michael Canale, Merrill Schwein y el Marco Común Europeo de Referencias, MCER. Se identifican 6 competencias clave para lograr este dominio. Número 1. Competencia lingüística o gramatical. Es la capacidad de utilizar las reglas estructurales del idioma. Incluye el conocimiento del vocabulario, léxico, la pronunciación, fonética, la escritura ortográfica y la correcta formación de oraciones, morfosintaxis. En la práctica, saber cómo conjugar un verbo correctamente en pasado o elegir la palabra exacta para expresar una idea. Número 2. Competencia sociolingüística. Es la habilidad de adaptar el lenguaje al contexto social y cultural en el que se produce la comunicación. Implica entender las normas de cortesía, las expresiones idiomáticas, los diferentes registros, formal o informal, y las intenciones del interlocutor,
en la práctica. No hablarle de la misma manera a un amigo en una cafetería que a un tribunal en una presentación académica. Número 3. Competencia discursiva. Es la capacidad de conectar oraciones y textos de manera coherente y cohesionada. Permite estructurar un discurso o un texto escrito con un orden lógico, inicio, desarrollo y cierre, para que el mensaje global tenga sentido y fluya con naturalidad. En la práctica, redactar un ensayo utilizando conectores adecuados, como sin embargo, por lo tanto, en consecuencia, para que las ideas no parezcan oraciones sueltas. Número 4. Competencias estratégicas. Es el uso de estrategias verbales y no verbales para compensar fallas en la comunicación o para hacerla más efectiva. Entra en juego cuando olvidamos una palabra, cuando hay un malentendido o cuando queremos enfatizar un punto. En la práctica, utilizar sinónimos, parafrasear esa cosa que sirve para hacer gestos o pedir aclaraciones cuando no entendemos algo. Competencia sociocultural. Está íntimamente ligada a la sociolingüística, pero se enfoca más profundamente en el conocimiento del trasfondo cultural, las costumbres, las creencias y la visión del mundo de la comunidad que habla el idioma. Permite evitar choques culturales o malentendidos basados en supuestos sociales en la práctica. Comprender el uso del doble sentido, el valor del silencio en ciertas culturas o las referencias históricas comunes en una conversación. Y número 6. Competencia pragmática o funcional. Es la capacidad de lograr un objetivo funcional específico mediante el uso del lenguaje. Tiene que ver con el hacer cosas con las palabras, persuadir, pedir un favor, quejarse, disculparse o incluso hasta mandar. Evalúa si el mensaje logró el impacto o la acción que el emisor buscaba. En la práctica, lograr que un camarero te traiga un vaso de agua pidiéndolo de manera sutil. ¿Sería tan amable de traerme un vaso de agua? En lugar de dar una orden directa que pueda sonar ruda. Estas 6 dimensiones no funcionan de manera aislada, se activan de forma simultánea cada vez que entablamos una conversación, leemos un libro o redactamos un documento. Todo esto podría respaldarse con la revista titulada La asertividad en las prácticas pedagógicas para el desarrollo de competencias comunicativas, donde podemos leer. Por otra parte, el autor, además del término competencia, también incluye a los recursos específicos que emplea el individuo para realizar algún tipo de tarea comunicativa con las llamadas competencia lectora, fónica y traductora, entre otras. Tales competencias, de acuerdo con Canale y Swain, citado en Cantero 2008, consideran otras competencias: gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica. Posteriormente, la sociocultural y social dan cuenta de la mayoría de los procesos diferenciados que intervienen en la formulación del discurso. La pregunta número 3 es la siguiente. Según la neurociencia, explique cómo aprende a leer el cerebro. Desde la perspectiva de la neurociencia, el cerebro humano nunca nació para leer, a diferencia del lenguaje hablado que se adquiere de forma natural gracias a miles de años de evolución. La lectura es un invento cultural relativamente reciente, tiene unos 500 años. Eso significa que no disponemos de un gen de la lectura, ni de regiones cerebrales programadas de forma innata para este fin. Para lograrlo, el cerebro debe recurrir a una asombrosa capacidad llamada neuroplasticidad, la habilidad de modificar su propia estructura para aprender algo completamente nuevo. La hipótesis del reciclaje neuronal. El neurocientífico Stanislas Dehaene formuló la hipótesis del reciclaje neuronal. Para explicar este fenómeno, el cerebro toma neuronas que originalmente evolucionaron para funciones visuales básicas, como reconocer formas de la naturaleza, rostros o huellas de animales, y las recicla para identificar letras y palabras abstractas. El circuito cerebral de la lectura. Como se observa en el mapa cerebral, la lectura requiere de 3 áreas o sistemas principales del hemisferio izquierdo. Comienzan a conectarse a una velocidad de milisegundos. Número 1.
la caja de letras del cerebro, área de forma visual de las palabras. Ubicada en la región ventral occipital, occipitotemporal, esta zona es la puerta de entrada. Originalmente diseñada para reconocer objetos, aquí es donde el cerebro de un lector identifica los rasgos visuales de las letras individuales y sus combinaciones específicas en cuestión de milisegundos. El sistema fonológico, pronunciación y articulación, ubicado en las regiones superior temporal y frontal inferior. Es el encargado de traducir estas letras visuales en los sonidos correspondientes del lenguaje hablado. Es el puente que conecta el grafema, la letra escrita, y con el fonema, el sonido. El sistema semántico, acceso al significado, ubicado hacia el área temporal anterior y media. Una vez que la palabra ha sido descodificada visualmente y traducida a un sonido interno, el cerebro activa esta red para recuperar el concepto o la imagen mental de lo que significa esta palabra. Las dos rutas del lector experto. Cuando este circuito se consolida mediante la práctica constante, el cerebro automatiza el proceso utilizando dos vías principales de manera simultánea. La ruta fonológica, vía indirecta, es la que se usa al aprender a leer o al enfrentarse a una palabra desconocida. El cerebro va letra por letra o sílaba por sílaba traduciendo los signos en sonidos. La ruta léxica o directa, vía ortográfica. Se activa mediante cuando la palabra ya se ha leído cientos de veces. Al verla, la caja de letras la reconoces instantáneamente de forma global y accede al significado directo sin necesidad de deletrearla mentalmente. Un dato curioso. El mito de la lectura global, la neurociencia, ha demostrado que aunque un adulto lea rápido por la ruta directa, el cerebro procesa internamente todas y cada una de las letras de forma paralela y ultra rápida. Por eso los métodos de enseñanza basados en la fonética, conectar letras con sonidos, son los que mejor se alinean con la forma en la que el cerebro procesa la lectura de manera biológica. Ahí tienes un dato para cuando quieras aprender algún idioma nuevo. Vamos con la siguiente pregunta. La cuarta. Según la neurociencia, explique cómo realiza el cerebro el aprendizaje fónico. Desde la perspectiva de la neurociencia, el aprendizaje fónico, la capacidad de asociar los sonidos del habla con las letras escritas, es el proceso mediante el cual el cerebro construye un puente neuronal completamente nuevo. Como el cuerpo no está evolutivamente programado para leer, el aprendizaje fónico es el mecanismo exacto que permite conectar el sistema visual, el ojo que ve la letra, con el sistema del lenguaje oral, el oído y la boca que procesan el sonido. A nivel cerebral, este proceso se realiza a través de 4 pasos neurobiológicos fundamentales. Número 1. Percepción y segmentación fonológica, el oído mental. Antes de poder asociar un sonido a una letra, el cerebro debe ser capaz de aislar los sonidos individuales de las palabras. Conciencia fonológica. Esto ocurre en la corteza auditiva y en el área de Wernicke, en el lóbulo temporal izquierdo. Para el cerebro, la palabra sol no es un bloque continuo. Gracias a esta área, aprende a segmentarla en 3 fonemas distintos: S, O y L. Reconocimiento visual de la forma, la entrada de la letra. Cuando el niño mira una letra impresa, un grafema como la M, la información viaja desde los ojos hasta la corteza visual primaria y luego se afloja en el área de forma visual de las palabras, conocida coloquialmente como la caja de letras del cerebro. En la región occipitotemporal izquierda, esta zona se especializa en reconocer las líneas, ángulos y curvas que diferencian a una B de una D o de una P. El ensamble fonológico, la creación del puente. Aquí ocurre la magia del aprendizaje fonológico. El cerebro debe conectar la caja de letras, visión, con el área del lenguaje, audición. Esta unión se realiza a través de una autopista de neuronas llamada fascículo arqueado. En esta etapa, el cerebro realiza la conversión grafema a fonema. ¿Ves el signo
gráfico F. La autopista neuronal se activa a la velocidad de la luz. El cerebro recupera el sonido correspondiente. Articulación y producción. El sistema motor. Una vez que el cerebro ha descodificado el sonido de una manera interna, envía una señal al área de Broca, en el lóbulo frontal izquierdo, que gestiona la corteza motora. Esta zona coordina los músculos de la boca, la lengua y las cuerdas vocales para pronunciar el sonido o la palabra en voz alta. ¿Qué pasa en el cerebro a medida que se denomina el método fónico? Al inicio del aprendizaje, este circuito es lento y costoso. El cerebro del estudiante gasta mucha energía metabólica porque tiene que descodificar de manera secuencial, letra por letra. A través de la repetición y la práctica del método fónico ocurre un fenómeno llamado automatización, donde está el grafema o reconocimiento visual, fonema, identificación del sonido, combinación de sonidos o función silábica y el significado o la semántica. Es el acceso al concepto. Muy bien, continuamos. Con la práctica se vuelve instantáneo. Consolidación de la ruta fonológica. Las conexiones sinápticas entre la región visual y las regiones auditivas se vuelven tan gruesas y eficientes que el proceso pasa de durar segundos a tomar escasos milisegundos. Activación de la ruta léxica. Una vez que una palabra ha sido descodificada fónicamente de forma exitosa, varias veces el cerebro guarda su fotografía ortográfica en la caja de letras. A partir de ese momento, al ver la palabra, el cerebro ya no necesita deletrearla, accede directamente al significado, logrando la fluidez lectora. El hallazgo neurocientífico clave. La neurociencia, con autores como Stanislas Dehaene, ha demostrado que la ruta fonológica es la puerta de entrada obligatoria para construir la ruta directa. El cerebro no puede saltarse el aprendizaje fónico, necesita aprender a sonar las letras para poder grabarlas de forma permanente en su almacén visual. Ok, y seguimos con la pregunta número 5. Y dice, según la neurociencia, explique, ¿cuáles son las etapas del proceso de adquisición de lectura? Desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva, especialmente con las investigaciones de Stanislas Dehaene, el proceso de adquisición de la lectura no se basa en madurar una habilidad innata, sino en transformación física y drástica del cerebro. A medida que el cerebro de un niño aprende a leer, pasa por 3 etapas neurobiológicas sucesivas perfectamente diferenciadas. En cada una de ellas, el cerebro activa, recicla y conecta regiones específicas de los lóbulos que gestionan la visión y el lenguaje. Etapa pictórica o logográfica es la fase previa a la verdadera lectura, como en niños de educación de preescolar. En este momento el cerebro todavía no procesa letras, sino imágenes globales. ¿Qué pasa en el cerebro? El niño utiliza el lóbulo occipital encargado del procesamiento visual básico, de la misma manera que lo hace para reconocer un árbol, o una cara, o un juguete McDonald's. Misma manera que lo hace para reconocer un árbol, una cara o un juguete. Comportamiento. El niño lee logotipos comerciales como el de Coca-Cola o McDonald's o reconoce su propio nombre escrito. Sin embargo, no está descodificando el texto, sino cambiamos las letras internas del logotipo, pero dejamos los colores y las formas intactas. El niño seguirá diciendo la misma palabra. Su cerebro procesa la palabra como si fuera un dibujo. Etapa fonológica o alfabética. Es el núcleo de aprendizaje de la lectura y el momento donde ocurre el verdadero reciclaje neuronal. Aquí el cerebro descubre que las palabras se pueden descomponer en unidades sonoras minúsculas, fonemas, y que a cada sonido se le conoce una forma gráfica, grafema. ¿Qué pasa en el cerebro?
Se empieza a especializar una zona específica en la frontera entre el lóbulo occipital y el lóbulo temporal izquierdo, el área de forma visual de las palabras, la caja de letras. Al mismo tiempo se construye a toda marcha la autopista neuronal que conecta esta zona visual con el lóbulo frontal, áreas de articulación y fonología. Comportamiento. La lectura es lenta, en voz alta y requiere un esfuerzo metabólico enorme. El niño lee letra por letra o sílaba por sílaba. El cerebro está aprendiendo a realizar la conversión grafema-fonema de manera consciente. Si el cerebro no consolida esta etapa, es biológicamente imposible pasar con éxito a la siguiente. Número 3. Etapa ortográfica o de automatización. Es la fase del lector experto. El circuito neuronal se ha vuelto tan rápido y tan eficiente debido a la repetición de que los pasos intermedios se vuelven inconscientes. ¿Qué pasa en el cerebro? La caja de letras del lóbulo occipitotemporal ya tiene almacenada una inmensa base de datos con las fotografías de los patrones ortográficos de las palabras comunes. Ahora, las conexiones hacia las áreas del significado en el lóbulo temporal superior y las áreas de planificación e inferencia con el lóbulo frontal se activan en menos de 200 milisegundos. Comportamiento. El lector ya no deletrea ni lee de forma vacilante. Reconoce las palabras de forma global y simultánea en una fracción de segundo, logrando la fluidez lectora. Esto libera espacio en la memoria del trabajo del lóbulo frontal, permitiendo que la energía del cerebro ya no se gaste en descodificar, sino en comprender de forma profunda el significado del texto, la ley de la jerarquía neuronal. La neurociencia enfatiza que en estas etapas son estrictamente jerárquicas. Un cerebro no se puede saltar de la etapa pictórica a la ortográfica de manera directa. Para leer con fluidez y comprender un texto, etapa ortográfica, es un requisito biológico obligatorio haber roto el código secreto de las letras y sus sonidos, etapa fonológica. Y seguimos avanzando con la penúltima pregunta. Según los programas de estudio del MEP, Ministerio de Educación Pública en Costa Rica, del 2013 y 2014, mencioné 5 aspectos que se enseñan cuando se enseña lengua española en la educación primaria. Muy bien. Los programas de estudio de español para el primero y segundo ciclo de la educación general básica aprobados por el Consejo Superior de Educación de Costa Rica entre 2013 y 2014 marcaron una transformación histórica en el país. Se abandonó el enfoque puramente gramatical y conductista para dar paso a un enfoque comunicativo funcional, basado en la evidencia científica sobre cómo el cerebro aprende a leer y escribir. Bajo este modelo de reforma curricular, cuando se enseña la lengua española en la educación primaria costarricense, se enfatizan los siguientes 5 aspectos primordiales. El desarrollo sistemático de la conciencia fonológica. Antes de dar paso a los libros o la escritura formal, los programas del MEP introdujeron de manera obligatoria el trabajo de la conciencia fonológica, especialmente en primer y segundo grado. Se enseña a los niños a identificar y manipular conscientemente los sonidos del lenguaje oral, fonemas, sílabas y palabras, además de asociarlos con su disfraz gráfico, las letras. En el aula se realizan juegos de segmentación de sílabas, utilizando identificación de rimas y actividades para aislar el sonido inicial y final de las palabras. Número 2. La aprobación del código escrito mediante la ruta fónica. Los programas del 2013-2014 originaron el uso de la enseñanza fónica para la lectoescritura inicial, dejando atrás los métodos globales puros. Se enseña formalmente la conversión grafema-fonema, la correspondencia directa entre la letra y su sonido, de forma gradual y fluida. En el aula, los estudiantes practican el trazo correcto de las letras en letra imprenta y cursiva, al mismo tiempo que utilizan la función de los sonidos para formar palabras, frases y oraciones con sentido. Número 3. Las 4 macrohabilidades o áreas comunicativas. La asignatura se organiza de manera integral para desarrollar de forma simultánea 4 grandes áreas para la vida cotidiana. Comprensión oral.
Aprende a escuchar de manera atenta, crítica e inteligente. Expresión oral. Aprende a escuchar de manera crítica e inteligente. De manera crítica, aprende a comunicar ideas, sentimientos y opiniones con claridad y respeto. Lectura. Pasa de la descodificación hacia una verdadera comprensión lectora, literal, inferencial y crítica. Escritura. Produce textos propios con intencionalidad, coherencia, buena práctica y con un propósito claro. La lectura B. 4. La lectura diaria de 20 minutos de animación lectora. La reforma incorporó como una acción didáctica permanente un espacio obligatorio de 20 minutos diarios dedicado a la lectura en el aula. El objetivo de este aspecto no es evaluar mecánicamente a los alumnos, sino generalizar el gozo por la lectura y el disfrute estético de la literatura. En el aula, el docente realiza lecturas en voz alta o modeladas, utilizando la variada lista de literatura infantil o oficial del MEP, como los cuentos de mi tía Panchita o poesía infantil costarricense, promoviendo que los niños visualicen los libros como fuentes de disfrute y descubrimiento. Número 5. La producción de textos variados según el contexto social. No se enseña a escribir oraciones aisladas o repetir copias sin sentido. Los programas demandan que los estudiantes puedan redactar y comprender una variedad de tipologías textuales que corresponden a necesidades e intereses reales de comunicación. En el aula, los niños aprenden las características estructurales de textos narrativos, cuentos, descriptivos e informativos, instructivos, como recetas, manuales de convivencia o pequeñas notificaciones escolares. Para los docentes que buscan profundizar en la ampliación de estos ejes, este video sobre el planeamiento didáctico en español del MEP de estos ejes analiza detalladamente cómo se estructuran las unidades de conciencia fonológica y articulación y el viaje sonoro de las letras dentro de la plantilla oficial del primer ciclo. Y por último, pero no menos importante, explique con sus palabras las 4 destrezas básicas para que la persona estudiante sea competente en el uso de la lengua desde el enfoque comunicativo funcional. Desarrolle 2 destrezas por ficha. Desde el enfoque comunicativo funcional, ¿qué es el eje central de los programas de estudios actuales? La lengua no es un conjunto de reglas para memorizar, sino una herramienta vive que usamos para interactuar, resolver problemas y construir comunidades. Ser competente en una lengua significa dominar las 4 macro destrezas básicas, las cuales se dividen en habilidades de recepción, comprender el mundo, y de producción, expresarnos ante el mundo. Ficha número 1. Las destrezas de recepción. Comprensión. Las destrezas de recepción son la puerta de entrada a la información. No son procesos pasivos, por el contrario, exigen que el cerebro del estudiante active sus conocimientos previos, interprete intenciones y construya significados a partir de lo que oye o lee. Destreza. Número 1. Comprensión oral. Escuchar. Es la capacidad de descodificar, procesar e interpretar el lenguaje hablado en contextos reales. Desde este enfoque, escuchar no es solo oír sonidos de fondo. Implica captar la atención del hablante, identificar el tono, ironía, enojo, alegría, extraer las ideas principales de una conversación o exposición y reaccionar de forma coherente. Es la base de la interacción social y la empatía en el aula. Número 2. Comprensión lectora. Leer. Es el proceso de interactuar con un texto escrito para reconstruir su significado bajo una visión funcional. Leer no es repetir palabras de corrido, descodificación mecánica, sino comprender. El estudiante competente puede localizar información explícita, nivel literal, deducir lo que no se dice directamente, nivel inferencial, y emitir un juicio propio sobre lo que el autor planea, nivel crítico. Destreza. Comprensión oral.
Escuchar. Expresión oral. Hablar. Es la habilidad de comunicar ideas, sentimientos, argumentos y necesidades utilizando la voz y el lenguaje corporal de manera eficaz. En el enfoque funcional no basta con hablar con buena pronunciación, el estudiante debe saber adecuar su discurso a la pronunciación. El estudiante debe adecuar su discurso al contexto. Esto implica elegir el registro correcto, formal o informal, estructurar sus argumentos con orden lógico y participar en debates o diálogos respetando los turnos de palabra. Expresión escrita. Escribir. Es la capacidad de plasmar el pensamiento mediante el código gráfico para comunicarse con un lector ausente. Desde esta perspectiva, escribir va mucho más allá de hacer caligrafía o copiar desde la pizarra. Significa planificar un texto, organizar las ideas con cohesión y coherencia y revisar la ortografía y gramática para asegurarse de que el mensaje cumpla su propósito real: informar, convencer, narrar o recrear. El desarrollo de una potencia inevitablemente el crecimiento de las otras tres. Como conclusión, podríamos decir lo siguiente. Todo este recorrido anterior nos demuestra que la enseñanza y el aprendizaje de la lectura española no pueden abordarse desde la improvisación ni desde un simple mecanismo sin vida detrás. A través de la historia, desde la rigurosa paideia en la antigua Grecia hasta las reformas culturales curriculares contemporáneas del MEP, la lengua ha sido el eje conductor, el del pensamiento de la lejanía. Hoy en día, la neurociencia respalda este valor al revelar el extraordinario esfuerzo y la reorganización física que realiza el cerebro para reciclar sus neuronas y construir los puentes fónicos necesarios para la lectura. Por lo tanto, el verdadero dominio de la competencia comunicativa solo se logra cuando transformamos nuestras aulas en espacios funcionales y vivos. Al integrar de manera equilibrada las destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir dentro de contextos reales y significativos, no solo estamos enseñando un código lingüístico, estamos dotando a las personas estudiantes de las herramientas esenciales para comprender su realidad, expresar su identidad y participar activamente en la sociedad. Sin más, les agradezco mucho que se hayan quedado en este video. Sé que a veces se pega, pero pues hacemos el mayor esfuerzo.